Desde el 2020 en República Dominicana se registraron 383 casos sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, delitos transnacionales que han ido en aumento, según las estadísticas que dispone la Procuraduría General, que recientemente rescató a más de 80 mujeres de entre 18 y 23 años de Sudamérica, víctimas de explotación sexual en una operación denominada Catleya. Dichos delitos, sancionados penalmente por la Ley 137-03, se definen como el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción con fines de explotación de cualquier índole, ya sea sexual, trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Participación Ciudadana reveló que los segmentos de la población más vulnerables en República Dominicana son adolescentes, jóvenes de zonas rurales, de barrios marginados y pobres, con bajo nivel educativo, y que la trata se agudiza en zonas turísticas como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica. En tanto que el más reciente informe de la Embajada estadounidense indica que el gobierno dominicano no cumple las normas mínimas para la eliminación de este problema, aduciendo que los esfuerzos para identificar y asistir a las víctimas no son igualitarios entre nacionalidades, no hay financiación adecuada y que tampoco aprobó la revisión de la ley de trata para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coerción de las víctimas de la trata sexual menores de 18 años. Hoy en la mesa analizamos qué nos falta para impulsar adecuadamente los esfuerzos contra la trata y proporcionar suficiente formación, recursos y tecnología a los funcionarios para enfrentar el problema. Varios estudios que se han realizado y que tenemos nosotros aquí, o sea que vamos a hablar con mucha base. Nuestras invitadas lo van a hacer así. Alba Rodríguez, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Su trayectoria está centrada en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, con un foco principal en la prevención de la violencia contra la niñez, la directora ejecutiva de la organización Save the Children, porque muchas de estas personas son captadas desde una pubertad o una infancia ya terminando y una adolescencia, o sea que es importante este tema también. Julia Muñiz, abogada experta en Derecho de Familia, fue la primera directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Sonia Hernández, abogada litigante y procesalista penal, tiene una maestría en Derecho Fundamental y actualmente se desempeña como directora del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para la Misión Internacional de Justicia, es una ONG. Y Taira Vargas posee un doctorado de Antropología Social, es integrante del equipo de investigación de participación ciudadana titulada Luchar contra la Marea. También ha participado en diferentes estudios como trata de mujeres dominicanas en Costa Rica, Suiza y España. Sí, porque también las dominicanas son captadas para ser prostituidas fuera de nuestro país, y también el estudio cualitativo sobre la trata de mujeres extranjeras en nuestro país, que estamos viendo muchas extranjeras. Esto no es solamente, vamos a ver y vamos a aclararlo desde ya antes de hacer la pausa, esto no se trata solamente de la esclavitud sexual. La trata de personas incluye muchos otros tipos de explotación y todo eso lo vamos a explicar y vamos a explicar a la población para que esté alerta cómo puede cuidarse y cómo puede denunciar cuando vea situaciones como esta y mucho más. Señores, hay tanta gente hoy en pleno siglo XXI totalmente esclavizados. Es increíble. Cuando regresemos de la pausa. Bueno, mucha gente sorprendida de ver que en un hotel céntrico de la capital, donde mucha gente entraba y salía, esta organización podía tener a todas estas mujeres en esclavitud sexual, que fueron captadas
fuera de nuestro país y traídas con promesas falsas, como ocurre con muchas dominicanas también, que las captan de esa manera para Suiza y para otros países europeos. Pero aquí en República Dominicana existe un problema de trata. Es un problema grave y le voy a preguntar a Taira primero, ¿es un problema grave? ¿Y cuáles son las diferentes modalidades de trata que se han visto en nuestro país en estos estudios que ustedes han realizado? ¿Y en qué regiones se ve más? Bien. Se ven más. La trata en la República Dominicana está presente de diferentes modalidades. Hay muchas de estas que no han sido registradas con estadísticas porque no tienen denuncia, pero tú tienes casos de trata en matrimonio servil, o sea, personas que son compradas por hombres, como en el estudio que hicimos con venezolanas y haitianas que eran compradas, que son compradas por hombres que le pagan a un buscón para que las traiga. Ellas supuestamente pagan para venir a trabajar en una casa de familia y terminan siendo esclavizadas sexualmente. Igual pasa con algunas mujeres dominicanas en Suiza, en Costa Rica y España. Igualmente tú tienes la modalidad de trata para servidumbre doméstica. Hay muchos niños, niñas y adolescentes que las familias lo entregan a otra persona para que lo pueda criar porque están en condiciones de pobreza extrema, y esta persona, para que le pueda criar y para que lo pongan a estudiar, esta persona no lo pone a estudiar, sino que lo convierte en esclavos y esclavas en servidumbre doméstica. Pero también a veces los convierten en esclavos en explotación laboral, que esa es la otra modalidad. O sea, la trata para fines de explotación laboral, en la que se pone a la persona a trabajar, no se le paga, está en condiciones privadas de libertad, o sea, por una serie de condiciones, y entonces está siendo tratada de esa manera. Y la otra modalidad es la mendicidad forzada, porque esa es una modalidad muy invisible en este país, pero muy presente. Bueno, o sea, tú hemos tienes visto muchos esos camiones niños que y llegan. niñas que están en las calles, y nosotros lo vemos y no Los nos depositan damos a una cuenta hora de que y exactamente tienen que entregar ese que dinero hay una después. persona que lo está esclavizando y que los tiene muchas veces en lugares, en condiciones inhumanas, Ay, sí. en condiciones de hacinamiento total, sin alimentación, ¿no? Entonces, todas esas modalidades las encontramos aquí, tanto para población dominicana que viven, que son movilizadas de un pueblo a otro, de un campo a un pueblo, de un barrio a otro barrio, y población extranjera, haitiana, venezolana, colombiana, ecuatoriana, China. Hay casos de personas chinas que han sido encontradas en trata para explotación laboral. ¿Y la explotación sexual? La explotación sexual, que es la más conocida, que es la que se ve el caso del último caso que se encontró de las colombianas y venezolanas, es bastante generalizado, y ahí tú tienes tanto casos de familias que entregan a sus hijas a personas, a hombres y a personas. Hijas e hijos ya. Hijas e hijos, y que son explotadas sexualmente, y la familia recibe beneficios de ello o creen que se lo están entregando para mejorar su vida, y lo que terminan siendo explotadas sexualmente. Y hay múltiples matices detrás de la explotación sexual, porque por ejemplo en el estudio que hicimos con venezolanas haitianas, venezolanas que vienen aquí, como pasó con estas colombianas, creen que van a hacer un trabajo en un restaurante o van a estar en una casa de familia y terminan siendo esclavas sexuales, o les dicen que van a trabajar y que van a hacer servicios sexuales, pero le pagan todo y le crean una deuda mayor que lo que ellas pensaban que le iban a tener, con amenazas psicológicas, con un endeudamiento con en el que coerción. no pueden pagar, y muchas veces no le pagan el salario, sino que le van quitando el dinero desde ahí. En ese estudio dice que las zonas donde la modalidad más aguda es la trata con fines de explotación sexual comercial en los municipios de las zonas turísticas como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica. Y todos sabemos que hay niños y niñas que se venden a los turistas, pues son zonas donde convergen muchos turistas y muchos hombres, muchos pedófilos a lo que vienen es a eso, precisamente. Sí, pero no es solo ahí.
No es solo ahí. No es solo ahí. No, o sea, lo que hemos encontrado, tanto en ese estudio de participación ciudadana en el que se hace un trabajo en 10 municipios del país, en 11 municipios del país, como en otros estudios, por ejemplo, en este estudio de las dominicanas en Suiza, Costa Rica y España, puedes ver un mapa que tenemos ahí donde cubre parte del sur, del este, del norte y de Santo Domingo. O sea, la trata está en todos lados en este país. Yo me quiero ir al marco jurídico. Hay una ley, la 13703, data del año 2003, en que se sanciona la trata de personas de cualquier índole. Pero hay algo que hay que revisar y no se ha revisado desde hace mucho tiempo, que dice que se debe eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coerción de las víctimas de la trata sexual menores de 18 años. Y aquí había gente, y hablábamos eso el otro día en el programa, cuando la operación Catleya, que decía, esas mujeres están ahí porque les gusta, porque ganan dinero, y la gente no entiende, la sociedad no entiende que hay veces que hasta se cree el síndrome de Estocolmo, que las propias víctimas crean un vínculo con su captor y creen que ellas deben estar ahí porque si no, no van a sobrevivir. Háblenos un poco de eso. Mira, justamente, y qué bueno que traes ese tema, porque es que ahí es donde nos perdemos como sociedad. Dejamos de poner el lente en el infractor para ponerlo en la víctima. Entonces pasamos de dejar de castigar al infractor, que es quien castiga el derecho penal, para culpar a la víctima de lo que le sucede. Lamentablemente, como sociedad, la etiquetan mucho por ser... si están siendo explotadas sexualmente, ya entienden que son mujeres que se dedican a este tipo de vida y de comercio ilícito, y no es así. Mira, nuestra ley 137-03 fue adoptada en el año 2003 por recomendación de Estados Unidos porque el Departamento de Estado vio que nuestro país no había adoptado un marco jurídico nacional para poder combatir este delito. Se adopta la ley en un plazo récord de 3 meses. Desde entonces nuestro país ha tenido esta ley para combatir, perseguir y enjuiciar a los tratantes, a los que cometen trata de personas en cualquiera de las modalidades, como bien dijo Otaíra. Ahora bien, el Departamento de Estado de Estados Unidos cada año hace una evaluación a los países para ver cómo están combatiendo, respondiendo a la trata de personas, a los que cometen el delito y a sus víctimas, cómo le está protegiendo. Entonces, en los últimos 10 años, Estados Unidos ha indicado que nosotros debemos de modificar la ley de trata para eliminar ese mismo requisito que establece. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hay un menor de edad que está siendo explotado sexualmente, no podemos exigirle que sea probado que si hubo una coacción, una amenaza, un fraude, si fue captada, trasladada, porque es un menor de edad a quien de manera especial las leyes nacionales e internacionales protegen. No cuentan con discernimiento ni capacidad de decisión. Entonces, nosotros que hemos tenido la oportunidad de operar en el campo con las autoridades y estar en los tribunales, ha sido muy difícil y muy cuesta arriba lograr que un tribunal emita una sentencia condenatoria sin observar que estos elementos que constituyen el delito de trata no deben aplicarse para los menores de edad. Y ahí es donde vienen... Me cuesta creer eso. Eso es hasta poco sentido común. Y ahí me gustaría agregarte también cómo ha mutado la sociedad y otros elementos como son las plataformas digitales que también deben ser incluidas dentro de la legislación que se ha masificado post pandemia como el instrumento para la captación de la víctima, específicamente los menores de edad. Entonces vemos que la legislación, que coincidencialmente viene después de la 136-03, que es la de niños, niñas y adolescentes, entonces viene la 137-03, necesita entonces cruzar esta información y actualizarla, porque hoy en día el mejor instrumento para captar las víctimas son las plataformas digitales. Así es. Diana. Julia, eso mismo es lo que ha narrado una de las sobrevivientes de esta red de la Operación Catleya. Contó cómo fue por Facebook, cómo la captaron. Pero además de esto, me quiero centrar y quiero preguntarles a ustedes sobre los que buscan esos servicios y cómo los considera la ley. Cuando se trata de una red como esta que se acaba de desmantelar, que estaba explotando mujeres de manera sexual, todos estos hombres que pagaron por esos servicios, ¿en qué categoría entran? ¿Son cómplices? Mira, ahí yo creo que Sonia y yo te vamos a tener que explicar del cóctel legislativo que cuenta la República Dominicana, porque esa es otra problemática. Ya habría que ver en qué marco y se va tipificando, porque si lo vemos que las cifras son muy bajas y las cifras no coinciden con la realidad.
Y esa es una de las problemáticas que tenemos, y es ese cóctel jurídico. Claro, y es porque la ley 137-03 castiga al tratante, es decir, al que capta, acoge, traslada y explota sexualmente a una mujer, a una persona de la cual se lucra económicamente, pero no al cliente. Y parte de las razones por las cuales hay que modificar la ley de trata es esto, y es lo que reposa también en el proyecto de ley, que tuvimos la oportunidad de trabajarlo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con UNODC, de que se castigue al cliente porque justamente por el cóctel jurídico. El cóctel jurídico, hay muchos delitos sexuales y hay algunos que de manera muy puntual se identifican y se diferencian uno de otro. Si vamos, por ejemplo, a castigar ahora mismo al cliente, eso se califica como un abuso sexual. Pero eso no está contemplado dentro de la ley de trata de personas y debe de estar. Claro que sí. Para evitar justamente la confusión y que sean castigados todos los que hacen uso de esto. ¿Cómo se da la captación? Es una pregunta que me gustaría que me respondieran. Muchas veces, bueno, a un niño, una madre que lo entrega es una cosa, pero luego a una persona, me imagino que tiene que estar en una situación muy vulnerable. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que tienen las personas, las mujeres, niños, adolescentes u hombres, y las edades y los sexos más frecuentes en ser captados para todos estos tipos de trabajo? Vamos a hablar también en el próximo bloque, quiero que Alba nos responda y Taira también, sobre la población. Ustedes han estado trabajando, igual que Taira, con las personas, educándolas, porque hay mucha gente que no se da cuenta de esto. Cuando regresemos después de la pausa, tenemos que hacer una pequeña pausa, seguimos hablando de este tema y sus comentarios los pueden exponer a través del hashtag Trata de Personas ENM, Trata de Personas. Ya no se dice trata de blancas, eso es del siglo XIX y no tiene nada que ver con el presente. Trata de Personas ENM. Ya regresamos. Hablando de trata de personas para esclavitud de todo tipo, desde mendigar en las calles, trabajar, explotar, ser explotados en los hogares o en negocios o en cualquier lugar, hasta la explotación sexual también, que es la más frecuente. ¿Cómo se da la captación? ¿Cuáles son los factores de riesgo en una persona y cuáles son esas edades? Porque uno dice, ¿cómo va a ser que una persona de 20 y tantos, de 30, la engañen tan fácilmente y luego se mantenga tantos años esclavizada? No puede salir, no puede escaparse, no puede pedir ayuda. La sociedad, ¿cómo reacciona ante esas situaciones? Ustedes que han tenido tanta experiencia. Yo quisiera retomar el caso de la operación Catleya porque creo que es un caso relevante para romper ese imaginario de que efectivamente la trata, primero es una trata que ocurre en el exterior. En nuestro país ocurre y está tan a la vista como ese hotel en mitad de Gazcue donde todos hemos transitado de manera constante y nunca nos hubiéramos podido imaginar que eso está ocurriendo ahí, ¿no? Y como señalaba Taira, hay zonas que efectivamente tienen una mayor incidencia o una mayor visibilidad de este tipo de problemáticas como las zonas turísticas, pero lamentablemente estamos en un contexto en el que esto ocurre en cualquier lugar, en un batey, en una comunidad rural, en una comunidad cafetalera, en un barrio. Hay mujeres, niñas, adolescentes y niños en situación de trata en cualquier lugar. Los factores son siempre los mismos. Todos los casos que se han mencionado aquí están circundados de una situación de falta de oportunidades. Falta de oportunidades vinculadas a situaciones de pobreza y situaciones de vulnerabilidad. Porque también hay otro estereotipo que romper. La pobreza no es una cuestión monetaria. Es como ha privado esa situación toda tu vida de todas las libertades y todos los derechos a los que tú tienes o tú deberías de haber tenido acceso. Es fácil captar una persona en una condición de pobreza y de vulnerabilidad porque también hay una falta de herramientas y de competencias para identificar muchas situaciones de riesgo. Tampoco hemos hecho esfuerzos como país para prevenir y educar a la población en identificar esas señales. Los datos del informe de trata de Estados Unidos del 2022 señalan que en el 2021 de las 65 víctimas identificadas, 29 fueron de explotación sexual y de ellas 21 eran niñas. Dios mío. De esas 21 niñas, 18 eran dominicanas y 3 haitianas. Esto para romper también con ese imaginario en el que esto no ocurre a la población dominicana. Le ocurre mayoritariamente a niñas, adolescentes y mujeres dominicanas, en contextos y en situaciones de altísimo riesgo, donde el Estado no ha sabido cubrir las necesidades, no ha sabido garantizar derechos y donde no hay herramientas para luchar contra esto y en un contexto de altísima sexualización también, ¿no?, en el que vivimos.
Sí, mira, continuando con lo que está diciendo Alba, la captación, como bien tú planteaba Alba, es las situaciones de riesgo, es la vulnerabilidad, pero también hay situaciones de riesgo que tienen que ver con el tema de las redes sociales y de las plataformas que existen en las páginas web. Entonces, tú tienes una población que está manejando redes sociales y a veces niños, niñas y adolescentes que están manejando redes sociales y que están manejando incluso juegos. Y se ha descubierto en muchos países, por ejemplo, yo estuve trabajando en un estudio en 7 países para el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hay países donde han sabido identificar cómo hay redes de trata que son capaces de venderse como un niño que está jugando en un videojuego con un niño o una niña y a través de esos juegos son capaces de captarlos. Entonces, el sistema de captación es muy amplio, pero un elemento clave muchas veces en el sistema de captación es la relación de confianza. Esa relación de confianza la crea la persona que sabe captar y utiliza muchas estrategias para crear confianza. Exacto. Puede utilizar la estrategia de llegar a ti a través de un amigo, una amiga, una familia, una prima, una hermana, tu mamá, tu tía, porque una pareja. A veces una víctima se puede convertir en victimaria, que lo hemos visto muchas veces, o sea, captar ella misma. Ella a otras. Ella que ha sido víctima. Exactamente, porque le ofrecen que le van a pagar por conseguir a varias. Incluso pasa con niñas. Yo supe ahora hace poco de una niña en un liceo que estaba captando a otras niñas y para ser explotadas sexualmente. Y eran llevadas, se le tapaban los ojos y la llevan a un lugar, a un motel, donde esas niñas son explotadas sexualmente. Entonces, ese sistema de captación es eso, es utilizar a alguien cercano, porque un error que muchas veces cometemos es que le tenemos miedo, enseñamos a nuestros niños y niñas y adolescentes a tenerle miedo a la persona que no conoce. No, el problema está en la persona que conoce, es igual que pasa en el abuso sexual y en el incesto. Sí, sí. Es la persona que conoce. Entonces, el problema es cómo tú logras hacer conciencia de cuáles son esos riesgos con personas que tú conoces, que son tu familia y que te están ofreciendo algo que no es real, ¿no? Y que es parte de ese problema de la captación. Además, y en ese mismo marco, quería resaltar, señores, que la condición de vulnerabilidad es de todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente del extracto socioeconómico. Exactamente. Yo viví personalmente un caso, como abogada, que me tocó en un colegio, donde era una madre de las compañeritas de 15 años que captaba a las demás niñas. ¿Y cómo se dejaban deslumbrar? Bueno, porque querían cosas que veían en las redes sociales. Esta madre le ofrecía ese dinero y ella las comercializaba, porque la trata es comercializar con el ser humano. Entonces, tenemos que entender que la vulnerabilidad no solamente se desprende del estrato social, se desprende por ser niño, niña y adolescente. Definitivamente, una persona menor de edad no tiene capacidad para discernir lo que está bien de lo que engaño. Exactamente. Y también ahí aclarar, por ejemplo, cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de criminalidad organizada y por eso pueden haber varios miembros con diferentes roles. Uno capta, uno traslada, uno acoge, el otro explota y se beneficia económicamente. Y eso es muy importante porque muchas veces creemos, como tú decías, no, y ya se puede convertir en victimaria. Generalmente una víctima puede pasar a ser parte de una red de trata, pero no es la persona que organiza la red. No. Exacto. Porque yo entrevisté a un tratante en Costa Rica y una de las cosas que él me explicaba es que yo le decía, pero que hay mujeres dominicanas que captan a otras. Dice, sí, pero ellas no son dueñas del negocio porque no tienen dinero para movilizar a diariamente 20, 30, 40, 50 mujeres, pagarle hoteles, pagarles todo ese tipo. Y además ellos tienen es una corporación, es todo una organización. Claro que sí. Es un negocio que mueve en el mundo 32 billones de dólares. 32 mil millones de dólares al año. 32 mil millones o 32 billones de dólares. Tú has hablado con sobrevivientes de trata. Muchas. La mujer que sale de una organización coercitiva de este tipo, ¿se puede recuperar? Sí, se puede recuperar.
Yo entrevisté a mujeres en Costa Rica, he entrevistado en Costa Rica, he entrevistado aquí en República Dominicana, a dominicanas y extranjeras que han logrado salir. Pero para salir necesitan un proceso de acompañamiento, necesitan de un proceso terapéutico, de acompañamiento, de empoderamiento. Una de las cosas que yo noté en una sobreviviente en Costa Rica es que ella hoy es una líder comunitaria. Es una mujer que está movilizando recursos para favorecer a las mujeres que son víctimas de trata. Ella está acompañando procesos en ese sentido, incluso movilizando recursos para viviendas de personas en situaciones de calle, de personas en situación de vulnerabilidad. O sea, se ha empoderado luego de haber vivido todo lo que vivió para lograr cambios en las poblaciones vulnerables. Me gustaría... Eso es una limitación todavía del sistema aquí. Tenemos a Diana y a Camila que quieren ambas hacer una pregunta. Diana, adelante. ¿Qué pasa con el factor vergüenza? Ese factor de yo le dije a mi familia que me iba a otro país a trabajar y terminé prostituida. ¿Qué pasa con ese factor vergüenza entre esas mujeres que logran salir, las que logran salir? O que me iba a la capital, o que me iba al interior. Por eso la familia nunca sabe qué pasó con ellas. Nosotros en el estudio que hicimos con dominicanas en Suiza, Costa Rica y España, entrevistamos a ellas y a sus familias. Y vinimos a las comunidades a hacer entrevistas en las familias. Las familias, había familias que me decían, pero ¿qué pasó con ella? Ella te contó qué pasó con ella, porque ella duró no sé cuántos meses que no sabíamos de ella, que no sabíamos dónde estaba, ni qué era lo que pasaba, ni que no recibíamos dinero de ella. Y entonces yo le decía, no, yo no sé, ella le dijo algo a ustedes, o no, yo no sé, ¿tú entiendes? O sea, las familias no saben, y a veces uno de los problemas de la trata es que a veces la gente emigra, manda remesas, pero nadie sabe qué pasa con esas remesas, de dónde vienen esas remesas. Así es. ¿No? Porque nunca van a decir exactamente de dónde vienen. Y tal vez hay mujeres de esas que logran salir que no se atreven a denunciar tampoco, o mujeres que se quedan porque se normaliza eso, creen que eso es normal, como dije anteriormente, pero también hay algo... situación, y es también, y que no se nos olvide, muchas de esas mujeres o las adolescentes también que han estado en redes de trata, cuando ya no son útiles, por ejemplo, para la explotación sexual comercial, realizan otro tipo de funciones, como por ejemplo el tráfico o el microtráfico de drogas, y en muchas ocasiones son detenidas por ese delito y no se les reconoce como víctimas de trata. Como mulas también. Por ejemplo, hubo una víctima que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar. Ella misma decía, mira, el hecho de yo haber sido removida del lugar de explotación y que vean que yo era una mujer explotada sexualmente, me despoja de derechos, porque muchas veces, lamentablemente, las autoridades en los centros de salud ni siquiera le creen. Otra cosa que dice el informe de la Embajada estadounidense, y es que cuando se recibe la denuncia, hay diferencia en el trato entre nacionalidades. Por ejemplo, una venezolana no es tratada al igual que una haitiana, que no se le pone la misma atención a la haitiana que a la dominicana o a la venezolana o a la colombiana. Y aquí hay personas haitianas que son captadas para la explotación laboral en la caña de azúcar. Yo entrevisté a una persona que vino de Haití con su familia y cuando llega a la frontera, el guardia fronterizo le dice, no, tú vas para allá, y la montan en un camión y lo llevaron obligado a cortar caña. O sea, hay muchas situaciones que se están dando con la población haitiana que no son denunciadas y no son visibilizadas. Hay un control sobre estas personas que están esclavizadas. La gente cree que están libres, que pueden salir. No, hay un control constante, 24/7, sobre lo que hacen, con quién hablan, dónde van. Incluso Taira nos contaba en la pausa cómo entraba en un lugar de estos, de burdeles o trabajadoras sexuales, y cuando quería hablar con algunas salía un hombre y las acompañaba y escuchaba. Cuando ella se dio cuenta que era una persona que estaba siendo víctima de trata. Hacemos una pausa para concluir. La población dominicana, cómo debemos reconocer esto y actuar y denunciar, y por supuesto la ley, cuando por fin la modificación a la ley de trata se va a presentar en el Congreso para que terminemos de actuar. Y si es verdad que tenemos el personal capacitado para todo este engranaje de trata en República Dominicana. Cuando regresemos de la pausa. Problema
la trata en República Dominicana, que también padece subregistro. Lo que se sabe, como decía Taira también hace un momento en la pausa, nos decía que la mayor parte de las mujeres sobrevivientes nunca han estado en las estadísticas de haber sido víctimas de trata, porque aquí desde el 2020 en República Dominicana se registraron 383 casos sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, delitos transnacionales que han ido en aumento según las estadísticas. Dicen que con la pandemia se puso todo peor en República Dominicana y en el mundo también. Pero vamos a resumir, que nos quedan 4 minutos, 1 minuto para cada una, esos temas importantes, lo que tiene que ver con la población, lo que tiene que ver con los padres que entregan a sus hijos y a sus hijas, porque también ahí hay un delito. ¿Y qué pasa si estamos suficientemente artillados para echar la guerra contra la trata de personas en este país? Las estadísticas que señala el informe de la Embajada de Estados Unidos hacen referencia a los casos que han sido judicializados, o sea, los casos que se ha llegado realmente a poder demostrar esa situación. Se estima que por cada caso reconocido de una víctima de trata, hay 20 casos o 20 víctimas, las cifras negras, ¿no? O sea que hay que multiplicar esto por 20. Exacto. En el caso de la pandemia se dieron 2 circunstancias: la pérdida de ingresos familiares y por tanto el aumento de necesidades, y el uso masivo de medios digitales. Claro, y muchos niños, niñas y adolescentes expuestos a esa realidad virtual sin tener tampoco competencias para identificar elementos de riesgo. En el caso específico de lo que hablaba de los padres, claro que tienen una responsabilidad penal en el momento en que entregan, comercializan a sus hijos para una explotación de cualquier índole, sea sexual, trabajo, tienen una responsabilidad. Y en el aspecto social, nosotros como sociedad también somos responsables de denunciar este abuso, porque en materia de niñez, la omisión o la negligencia también se castiga. Señores, la trata no se ve, pero se siente. Entonces, vamos a abrir los ojos y rompamos. No se ve, María Cela, porque es silente. Tú me decías que en Jaina había un lugar, ¿cómo era que se llamaba? El Paraíso del Sexo. Bueno, Alba y yo estuvimos en Igua el pasado viernes, y tú ves, tú lo sientes, tienes que sentirlo, porque es que... Los niños y las niñas te lo cuentan, situaciones de sus propios amiguitos o amiguitas que ellos no pueden identificar de qué están hablando, pero sí de que hay una transacción sexual. Pero todo eso se ve, la comunidad lo sabe y puede denunciar a quién, cómo, cuáles, se escuchan esas denuncias. Sí, no, eso se ve, lo que pasa es que lo hemos normalizado y somos altamente tolerables a esas conductas, y eso es lo que tenemos que reprochar, por Dios. Por eso es que estamos promoviendo la nueva reforma de la ley 137-103, porque hay que endurecer las penas, hay que endurecer cómo se castiga al tratante y sobre todo la protección a las víctimas, porque son las víctimas. ¿Cuánto es la pena? De 15 a 25 años. Y nosotros lo que queremos es que la ley pueda aplicarse de forma correcta, porque por ser normalizado el delito, los actores del sistema no lo identifican como tal, entonces no aplican la ley como debe de ser. ¿Y los adolescentes no pueden denunciar sin un adulto? Eso iba a decir, o sea, el problema es que nosotros también tenemos que revisar el Código de Menor. Claro, eso tiene que ser de entrada. Si tú tienes una realidad donde probablemente la familia sea parte de una red de trata, probablemente en la familia haya personas que estén explotando a un niño, una niña, adolescente. Hay muchos casos de niños y adolescentes que viven situaciones de violencia en la familia, de violencia de género, de abuso sexual y probablemente también a veces de explotación sexual, explotación laboral. Pero cuando van a poner una denuncia, no la dejan hacer la denuncia sola, tiene que ser con un adulto. ¿Quién va a ser el adulto? Y a veces son vendidas a un hombre que es el que está explotándola sexualmente, va a ir con él. No. O va a ir con la madre que la vendió. No. Entonces, son situaciones que no te permiten que este proceso se dé. Pero también yo creo que es muy importante entender que en esta sociedad nosotros tenemos que lograr trabajar la prevención. Sí. O sea, tanto el sistema educativo como el sistema de salud son puertas de entrada para poder detectar los casos y para poder trabajar en la prevención. Entonces nosotros tenemos grandes vacíos de prevención que tenemos que resolver en esta sociedad. Bueno, señores, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Diana. Bueno, y a los que pagan por sexo, que sepan que probablemente están colaborando con estas redes de trata y que esas mujeres no están ahí por su propia voluntad.
Y tal vez facilitar la manera en que se denuncia. Por ejemplo, en un aeropuerto el otro día yo veía que decía, si usted está siendo víctima de trata, llame este número. No tenía que dar ni nombre ni nada. Y ellos traqueaban el localizador del celular o de cualquier teléfono. Y ya. Aquí es muy difícil, no hay la tecnología suficiente y es lo que dice la Tenemos que ponernos al día con estos temas que están en otros países muy avanzados, porque como ustedes vieron es un problema realmente grave en el mundo entero y en nuestro país no es una excepción. Gracias por haber estado con nosotros y haber escuchado esta mesa tan interesante, a ustedes por tantas experiencias y tantos datos que nos han dado en el día de hoy. Vamos a abrir los ojos, señores, que una vida de esclavitud es una vida destrozada. Cuando regresemos. Mañana regresamos. Nos vamos. Hasta mañana, que tenemos un programa hermosísimo preparado y una importantísima denuncia además también mañana. Un beso grande. Buenas noches.